Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando, que es preparar una plantilla con el fin de poder tener disponible un documento que cumpla con los requisitos o las normas APA, las cuales ya vimos algunas en el primer video. Esta es la segunda parte. En el primer video, recapitulando un poco, recordemos que lo que trabajamos fue primeramente el mantener los márgenes, los 4 márgenes a 2.54 centímetros. Pusimos también lo que es la línea, la fuente, que debe ser Times New Roman, tamaño 12. Pusimos un espaciado, un doble espacio entre las líneas, entrelineado. Pusimos sangría de 1.27 centímetros en la primera línea o el primer renglón de cada uno de los párrafos. Pusimos también lo que es la numeración de las páginas, que recordemos que hicimos una excepción para dejar lo que es la primera hoja sin número, donde debería ir nuestra portada, y comenzar a contar en la siguiente hoja con nuestro número 1 en la esquina superior derecha. Este archivo que están viendo ahorita es el mismo archivo que trabajamos en el video anterior. Hay que recordar que hay que estarlo guardando como plantilla para poder nosotros mantener esas configuraciones de tal manera que no se pierdan a la hora que cerramos nuestro programa. Lo que vamos a ver ahorita es un poco acerca de cómo insertar tablas, y posteriormente vamos a estar agregando algún otro tema. Lo que vamos a hacer es obviamente primero abrir lo que es nuestra plantilla. Voy a ir a la parte de abajo. Yo ya tengo escrito los requisitos o las reglas para poder insertar tablas. Yo puse el título tablas aquí en el centro de la página, y bueno, ustedes van a poder poner pausa en el video para poder escribir lo que son estos puntos. Hay que anotarlos, obviamente. Tenemos como primer punto lo que es el número de la tabla, y nos dice que ese es el primer elemento visible de la tabla. Comienza con mayúscula y termina con el número de la tabla, y tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, siempre ponemos tabla número 1, tabla número 2, tabla número 3, etcétera, etcétera. El nombre de la tabla dice que es el título de la tabla, que debe ser corto, simple y descriptivo, y este se escribe en letra cursiva. Tenemos en cuanto al contenido que la tabla debe estar solamente formada por 3 líneas horizontales. Normalmente ponemos como una tabla como si fuese de Excel, pero el formato APA nos dice que solamente debe tener 3 líneas, y esta es la superior, una inferior y una que va a separar lo que son los títulos o las cabeceras de los títulos. Y bueno, obviamente cada columna debe tener un título en la parte de arriba que describa los datos. Tenemos también una nota de tabla, que esta se pone en la parte inferior después de la tabla. Debe ser un contenido muy breve, solamente para resaltar un dato en específico, un dato importante. Y en el caso de que la tabla nosotros la hayamos tomado o adquirido de algún otro lugar, alguna página, algún libro, algún blog, bueno, entonces tendríamos que poner ahí lo que es la fuente o la bibliografía de esta tabla. Vamos a insertar lo que es una tabla tratando de seguir estos pasos. Algo que no está aquí es de que el número el tamaño, perdón, de la fuente debe ser tamaño 10. Todo el resto del documento lo tenemos en tamaño 12, y bueno, las tablas van en un poco más pequeña, tamaño 10, pero respetando el mismo tipo de fuente. Muy bien, entonces después de haber escrito esto, estoy al final del documento, recordemos. Voy a pasar un enter o dar un enter para darle espacio, y voy a comenzar aquí. Voy al final a lo que es editar esta parte de aquí. Voy a hacer ahorita a seguir lo normal, y al final vamos a ver cómo editar esta parte. Lo primero que tendría que poner, bueno, el título o el nombre de la tabla, perdón. Yo pondría tabla 1. A continuación doy otro enter y escribo lo que es el título de la tabla. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, comparación entre variables. Doy otro enter más, y bueno, voy aquí en la parte de insertar arriba, y voy a seleccionar lo que es una tabla. Yo puedo seleccionar de acuerdo a las celdas que quiero o a los espacios en columnas o filas, o puedo también lo que es insertar una tabla, y ya me da exactamente cuántas columnas y cuántas filas. Yo voy a poner 3 columnas y voy a poner 4 filas. 3 columnas, 4 filas. Y aquí tengo lo que es mi tabla. Si les pasa esto, no se preocupen, lo podemos arreglar ahorita. Lo primero que voy a hacer es poner lo que son las cabeceras y el contenido. Muy bien, yo llené aquí
los espacios de mi tabla. Lo que voy a hacer es, para poder tener estos espacios, o más bien esta última fila aquí arriba, voy a arreglar lo que les había comentado ahorita. Esta parte de aquí voy a seleccionar. En estas partes no lleva lo que es, como no es un párrafo, no lleva ni interlineado ni sangría. Entonces voy a dar clic derecho, párrafo. Voy a quitar solamente en esta selección. Obviamente primero tengo que seleccionarlo. Le voy a decir que no quiero ninguno. Y bueno, aquí en interlineado sencillo. Vamos a dar en aceptar. Y ya tenemos, ahora sí, como debe estar. Recordemos, ahora voy a seleccionar desde tabla 1. Bueno, voy a poner de una vez lo que es la nota. Nota. Por ejemplo. Este también tiene que ir sin sangría. Entonces voy a quitar aquí ninguno. Solo por poner sencillo aquí. Lo tenemos. Ahora recordemos que toda la tabla, toda esta sección va en la misma fuente pero en tamaño 10. Entonces bajamos esto a 10. Incluso esto lo podemos dejar todavía más pequeño, más junto más bien, para que quede un poco mejor. Esta parte de aquí, lo que es el nombre, dijimos que va en cursiva, que es con control K. Tenemos el título en cursivas. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, en lo que son las cabeceras, ponerlas en negritas y centrarlas. También si quisiéramos poner las del lado izquierdo, podemos ponerlas. Ahora, normalmente yo puedo utilizar todo lo que es el ancho de mi página o de mi hoja sin ningún problema. No pasa absolutamente nada, solo por una cuestión estética yo lo que voy a hacer es recorrer un poco los tamaños de los anchos de las columnas para que la tabla pues no ocupe espacio que no es requerido. Igual no voy a poner nada del lado derecho de la tabla, pero podemos ponerlo. Esta parte aquí lo podemos centrar también. Y ahora voy a dar clic en la tabla. En la esquina superior izquierda aparece esta cruz. Voy a dar clic ahí para seleccionar solamente lo que es la tabla. Y aquí en la parte de arriba tenemos una opción que dice diseño. Dentro de diseño tenemos una sección que se llama bordes. Y aquí lo que voy a hacer es lo primero voy a poner sin borde para que desaparezcan todos los bordes. Ahí están sin bordes. Pero ahora lo que voy a hacer es poner lo que son las tres líneas horizontales, que viene siendo la línea inferior. Voy a seleccionar también lo que es la superior. Y me dice que la otra línea debe estar separando lo que son las cabeceras o los títulos del resto del contenido. Entonces para eso voy a dar clic solamente para seleccionar la primera fila. Y aquí en bordes voy a poner borde inferior. Entonces aquí ya tengo lo que es el formato de mi tabla. Vamos a revisar. Tenemos el número de tabla, tabla 1, muy bien. El título en cursiva, simple y descriptivo, corto, muy bien. El contenido debe estar formada por 3 líneas, ya tenemos las 3 líneas y ya sabemos cuáles son. Cada columna debe tener su cabecera, ya lo tenemos. Y bueno, pues la nota de la tabla en la parte inferior de la tabla. Esa es la manera en la que nosotros vamos a poder colocar o debemos colocar nuestras tablas de acuerdo al formato APA. Y bueno, ahora el siguiente tema y último de este video es cómo podemos o cómo debemos hacer citas para nuestro formato. Para eso voy a agregar aquí, bueno, ya en la siguiente página lo que van a hacer es citas. Voy a poner como título citas. Lo centramos, lo hacemos a 16, que creo que es el que tenemos aquí. Sí, 16. Y bueno, yo voy a copiar un texto, yo ya lo tengo aquí previamente escrito en otro documento. Igual ustedes van a poder tener tiempo de pausar el video y poder copiarlo en su plantilla. Es básicamente esto. Aquí en la parte de ejemplos vamos a dejarlo así como está y ahorita vamos a escribir ejemplos ahí. Bien, tenemos en el primer ejemplo que cuando tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos pasar espacios o dar líneas de más para hacer la cita. Simple y sencillamente ahí en el lugar en donde queremos escribirla lo vamos a poner entre comillas. Va en texto normal sin cursiva. Y aquí algo interesante es que se escribe un punto después de finalizar la cita y todos los datos. ¿Cómo es eso? Bien.
Bueno, para ello necesitamos primeramente aquí en la parte de ejemplo voy a dar un enter y necesitamos generar texto porque obviamente no lo vamos a escribir, entonces vamos a utilizar la misma función que es rand, R-A-N-D. Vamos a abrir un paréntesis y bueno, el primer número recordemos que es la cantidad de párrafos que queremos. Yo solamente quiero un párrafo, pero este párrafo lo quiero, como voy a hacer una cita de 40 palabras, quiero que mi párrafo tenga 6 oraciones. Cierro paréntesis y le damos enter. Ahí tenemos nuestro párrafo. Así como no sé si recuerdan en Excel, en la parte inferior de Excel teníamos un contador que cuando yo seleccionaba cierta cantidad de celdas me daba un conteo, un promedio y una suma. Bueno, aquí si yo selecciono texto, por ejemplo, desde el inicio a este punto, el programa también me cuenta aquí en la parte de abajo cuántas palabras estoy seleccionando y cuántas palabras consta la selección que hice, que en este caso es de 49 palabras. Recordemos que aquí estoy menos de 40 palabras, entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar de aquí a aquí, lo que es desde el primer, pasando el primer punto hasta el segundo punto, tengo 18 palabras, entonces me sirve como nota. Voy a suponer que esa es mi nota, la nota que yo quiero hacer, entonces tengo que ponerlo entre comillas. Yo voy a poner comillas aquí y bueno, las comillas en la parte final. Tenemos el punto ahí, antes del punto. ¿Por qué antes del punto? Dice que se escribe un punto después de finalizar la cita y todos los datos. Las comillas van dentro, el punto va afuera de la cita. Ahora, voy a ponerlo solamente un color distinto para que podamos apreciarlo y no nos perdamos. En realidad no se tiene que poner de ningún otro color. Yo lo voy a hacer simple y sencillamente con ese objetivo de que podamos notar la diferencia de que esto, bueno, pues es el texto o es el desarrollo del documento y dentro, inmerso en el documento o inmerso en el párrafo, tengo una cita que es esta de aquí. Ustedes la van a dejar obviamente en color negro solamente para remarcar y que podamos ver que está entre comillas. El punto va después de las comillas y entre las comillas y el punto voy a dar un clic ahí. Me pongo justo entre estos dos y bueno, yo voy a hacer algo. Una vez que hice mi cita, yo tengo que poner la bibliografía de dónde obtuve esa cita, de dónde la estoy extrayendo, cómo la obtuve. Entonces, para eso obviamente dije que me pongo aquí, voy en la parte de arriba, en la parte donde están todos los menús o las fichas, hay una que dice referencias, que ya habíamos utilizado anteriormente, pero ahora vamos a lo que es citas y bibliografía. Aquí yo puedo seleccionar entre estilos, por ejemplo yo ya tengo que seleccionado el APA nada más para que ustedes puedan ver, hay diferentes estilos. Y bueno, tenemos APA sexta edición, nada más para corroborar que estamos ahí. Como yo lo que inserté fue una nota, una cita, tengo que darle clic aquí donde dice insertar cita, voy a agregar nueva fuente. Y bueno, aquí tengo diferentes opciones. Si la cita que yo acabo de escribir la tomé de un libro, de un artículo, o de un informe o incluso un documento web o un sitio web, yo tendría que seleccionar ahí. Voy a imaginar que es un libro y bueno, vamos a poner los datos del autor. Yo voy a ponerle aquí en editar. Nos abre esta ventanita aquí que simple y sencillamente que hay que rellenar. Voy a poner datos completamente ficticios y al azar. Y puedo poner, por ejemplo, puedo poner un segundo nombre o dejarlo en blanco, no pasa absolutamente nada. Una vez que puse tanto los apellidos como el nombre, le doy simplemente en aceptar. Y bueno, el título. Un título del libro, por ejemplo. Año de publicación. Ciudad. Y bueno, una editorial. Una vez que yo seleccioné y rellené estos campos, solamente le doy a dar clic en aceptar. Okay. Una vez que le di clic en aceptar, esa bibliografía ya me apareció aquí. Recuerden que el punto va justo después de todos los datos, tanto de la cita como de los datos. Ahora, ¿qué pasa si es un libro y yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a las páginas exactamente donde yo obtuve esa información? Bueno, noten que cuando yo paso el cursor por la bibliografía o la cita, aquí me aparece como que un sombreado. Yo voy a dar clic ahí. Si doy clic en las flechitas, me pide o me da la opción de editar fuente o convertir en un texto estático. Voy a dar clic donde dice editar cita. Supongamos que son las páginas y yo esa cita la obtuve de la página 48. Vamos a dar en aceptar y bueno, ahí se agrega esa información. Esta es la manera correcta para hacer una cita
recordemos, cuando la cita es de menos de 40 palabras. ¿Qué pasa? En el otro ejemplo, esto lo voy a pasar simple y sencillamente a la siguiente página para que no nos quede como que incompleta la información. Ahora tengo que agregar una cita de más de 40 palabras. Bueno, voy a utilizar el mismo procedimiento. Voy a agregar también un solo párrafo, pero en este caso lo voy a poner de 22 oraciones. Le voy a dar clic en aceptar y bueno, tenemos un párrafo bastante grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Obviamente voy a buscar una selección para mi cita que sea de más de 40 palabras, como lo hice en el ejemplo anterior. Voy a, por ejemplo, vamos a seleccionar de aquí hasta aquí. Yo tengo 85 palabras, entonces me sirve como cita. ¿Qué es lo primero que tengo que observar? Bueno, las citas que son de más de 40 palabras dice que se escriben aparte del texto. Eso sería lo primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, voy a primero a marcarla para que no se me pierda. Ya sé que esa es mi cita, tiene que estar aparte, entonces voy a ponerlo como si fuese un párrafo aparte. Aquí termina, entonces aquí voy a hacer otro enter. Esta es mi cita, ya primero ya la puse aparte. Después dice que tiene que tener una sangría de 0.5 centímetros. Esta no va en comillas ni cursiva ni nada, solamente sabemos que lleva una sangría de 5 centímetros, de 0.5 centímetros. Y bueno, al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. El punto ahora va antes de los datos, pero al final de la cita. Entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar esta sangría y poner la correcta, que es de 0.5 centímetros. Voy a dar clic derecho, párrafo. Solamente en esta selección le voy a decir que no quiero ninguna especial, pero sí una izquierda de 0.5. Le doy en aceptar. Ok, ya tengo mi sangría. Recuerden que aquí está el margen, pero tengo ahora una sangría para esa fuente. Ya está, no está en comillas, no está en cursivas, lo único que le falta es poner lo que son los datos. Entonces, pero dicen que el punto va después de la cita, pero antes de los datos. Eso significa que el clic va del lado derecho del punto. Yo ya tengo aquí, haría el mismo procedimiento. Normalmente yo tendría que agregar una cita nueva. Bueno, vamos a agregar una nueva fuente. Vamos a decir que es un, por ejemplo, vamos a ir ahora que es un sitio web. Entonces aquí en el sitio web yo pondría el nombre. Si hay un autor de ese documento, de ese artículo, por ejemplo, vamos a editarlo. Pérez Martínez Jorge, por decir algo. Agregar, vamos a poner el nombre del sitio web, por ejemplo, no sé, Wikipedia. El año de la publicación, el mes, el día, es muy específico, y bueno, la dirección. Le damos clic en aceptar. Okay, aquí nos aparece ya el autor y el año de publicación. Nótese que el punto va después de la cita, pero no al final de los datos. Entonces ya cumplimos con los requisitos que nos marca. Ahora, al final, yo me voy al final del documento, yo voy simple y sencillamente, doy aquí en bibliografía, selecciono la primera opción y ya tengo aquí mi bibliografía hecha. En este caso es la primera cita. La segunda cita nos da los datos del autor, la publicación, el libro, la ciudad y la editorial, así como en este caso la fecha de publicación, el nombre de la página y bueno, pues el link para llegar ahí.